Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de una exposición que hay, pero no voy a hablar demasiado de la exposición, prácticamente no voy a hablar nada. Es una excusa solamente para hablaros de una persona de quien tenía ganas de hablar hace tiempo, que es Alphonse Mucha. Los americanos, los norteamericanos y los ingleses le llaman Muca, pero es que ellos no pueden hacer la gutural aspirada a la j. Solamente lo podemos hacer los alemanes, los españoles y los árabes, ese sonido gutural. Por eso ellos no pueden decir Don Quijote, dicen Don Quillote. Tampoco pueden utilizar, es que vengo de filología, creo que lo he dicho como 1 millón de veces, tampoco pueden utilizar las vibrantes dobles de rrr. O sea, bueno, nosotros no podemos decir nada los hispanos porque hablamos un inglés más chapurrero que el decirlo. Pero bueno, pero le llaman muca, y yo digo, ¿pero qué muca ni qué muca? Si es Muja, Alfons Muja, que es de Moravia. Y bueno, él nace no me acuerdo si es. Él vive 79 años y fallece cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que la Gestapo va a su casa por él porque era gran maestre de los masones, porque era un artista excepcional, porque resulta que el Imperio Austrohúngaro en Checoslovaquia, él es checo, Checoslovaquia, Bohemia, Moravia y Eslovaquia. Chequia. Y entonces lo que pasa es que dejan de ser Imperio Austrohúngaro al finalizar la Primera Guerra Mundial, que varió totalmente el mapa también con los turcos, en fin, con los ingleses, en fin, varió. En las guerras mundiales siempre han variado el mapa, la segunda también, con Polonia, Alemania, un montón de sitios. ¿Y por qué decía yo esto? Ah, porque sí, fue la Gestapo, el hombre tenía casi 80 años y lo interrogaron, lo golpearon, ¿qué pasó? Se murió al poco tiempo de una neumonía, se deprimió, porque claro, y este hombre había utilizado, o sea, estaba felicísimo de la independencia checa, y entonces diseñó billetes, diseñó montones de cosas, todo estaba feliz bueno, de que su nación existiera, pero la alegría dura poco en casa del pobre, y y bueno, pobrecillos fueron ocupados por los nazis. Cuando el triunfo nazi, que me parece que es en 1933, y después cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues por los comunistas, Stalin, con lo cual entre uno y otro, pues la nación checa, pues fue. Pero bueno, entre medio él se murió porque lo que estaba viendo era un horror y lo que le estaba pasando, otro horror. Era un artista excepcional. Bueno, mira, aunque creáis que no, sus carteles lo habréis visto montones de veces en las teterías y bohemias, no sé, porque él realmente lo que se llama, estuve hablando el otro día del Art Deco, ¿no? Pues lo que se llama Art Deco deviene del Art Nouveau, pero lo mismo que os dije que el Deco tenía mucho, era Egipto, os digo que el Art Nouveau es Bizancio, Turquía, o sea, más que Turquía es el imperio de Roma oriental, que es occidente pero con un ramalazo oriental, es una preciosidad. Realmente su oportunidad, estoy contando aquí a retazos su vida, su oportunidad viene, él cuando era pequeño era de familia modesta y entonces gracias a que canta bien puede hacer la secundaria, eso me ha hecho mucha gracia porque este hombre era un estupendísimo grabador, era un estupendísimo escultor y también pintor. Entonces ahora mismo hay una fundación que la lleva su nieto, que antes trabajaba en la City londinense, y realmente se ha hecho famoso Muja gracias a que su hijo Gilles lo estuvo, después de su muerte, estuvo promocionando. Eso pasa también con Rembrandt y con muchísimos, como yo que sé, ¿cómo se llama? El que os hablaba ayer del Rhinoceros, Albert Dürer, pues gracias a su mujer, con la cual casi casi ni llega a convivir, que cuando se muere es ella la que lo promociona. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Porque el art and craft inglés se mira mucho en las cosas que hace Muja. Y entonces, en los años 60, pues Muja había pasado de moda, etcétera, etcétera, ¿no? En los años 60 se vuelve a poner de moda, se pone en Inglaterra de moda. Entonces, su hijo Gilles, pues aprovecha el tirón, hace la fundación y con este dinero, la fundación tiene un dinero y va comprando obra de su padre. Pero es acusado de espionaje en su país y encarcelado. El nieto dice que injustamente. Entonces, bueno, pues se quedaron en Inglaterra. El nieto se estudió económicas, trabajó en la banca
Blanca y después se la ha dejado, el nieto que a lo mejor tiene 70 años, se la ha dejado para llevar la fundación, la lleva muy bien, la dirige muy bien y va por todo el mundo. Bueno, pues cuando Inglaterra se puso de moda Muja, porque realmente no se decía Art Nouveau, se decía Art Muja. ¿Qué es lo que iba yo a decir? Se quedaron allí, no, iba a decir algo. Cuando en Inglaterra se puso de moda, bueno, pues que aprovecharon el tirón y que se han dedicado a hacer la fundación, a reestructurarla, a adquirir obras y ahora mismo la exposición que hay en unas caballerizas de no sé qué palacio de Checoslovaquia, iba a decir algo pero se me ha olvidado aquí, pues lo que está es intentando el nieto dar una imagen diferente de lo que fue el padre, porque los comunistas lo ningunearon, como no, porque era el artista nacional, dijeron que era decadente. Después también lo ningunearon en otra época diciendo que era cartelista. Sí, era cartelista, pero es que Muja estaba contando su vida con tanta digresión, acabo de contarla. Era un chico modesto, entonces gracias a que canta muy bien, puede hacer la secundaria, él dibuja sin parar y hace cosas sin parar de temas artísticos. Después de adulto va a ser muchísima serigrafía y entonces un conde tiene que hacer, me parece que tiene un encargo, él trabajaba a la vez que estudiaba y hacía, ¿cómo se dice?, decoración, porque se llevaba mucho la decoración fuera, pintar por fuera, pintar por dentro y tal. Pero dibujaba y pintaba, hacía pintura mural de decoración, que estaba, porque todavía no estaba la arquitectura tal cual la conocemos en este momento. O sea, realmente eran los ingenieros los que construyeron para la revolución industrial y realmente los arquitectos lo que hacían eran villas y trabajaban para los ricos. Todavía tengo ahí mi rollo que no sé dónde ponerlo. Y en un momento dado se les quemó a su jefe, se le quema la empresa, y entonces pues se queda en la calle. Y le encargan, porque ya se había hecho un nombrecillo, era muy jovencito, le encargan un mural y entonces el conde lo ve, no es un nombre alemán, porque estamos en Chequia, lo ve y decide que le va a pagar los estudios en Múnich. Múnich, siempre hablamos, alguna vez creo que voy a hablar solamente de Múnich, ni siquiera de los artistas en esta época, finales del cambio de siglo, nacimiento de la modernidad, porque siempre estamos París, París, y resulta que Múnich era un centro de arte tremendo donde tangencialmente he hablado de él con ¿cómo se llama?, el Género Azul, de Blaureiter, y ¿cómo se llama?, de Brücke, que es el puente, que son los dos grupos más poderosos que hay de artistas, o sea, pero no es que... no es que hay solamente artistas y también escritores, etcétera, estamos en plena expresión de expresionismo que lo hacen alumnos, como he contado en otras ocasiones, alumnos de arquitectura en Dresde, y tienen también una grandísima influencia de Edvard Munch del norte. ¿Y por qué decía yo eso? Ah, sí, porque le paga los estudios, pero él después, cuando a la vez que estudia, pues va haciendo cositas de arte, y entonces él cuando, digamos, piensa que ya lo que tenía que absorber de Múnich lo ha absorbido, entonces se va a París y él por su cuenta sigue trabajando a la Academia Julian y no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, está en dos sitios más, digamos, completando su formación. Pero en un momento determinado vuelve a Chequia a trabajar. Se va a ir, en París es donde Sarah Bernhardt, esta actriz tan famosísima, en plena Navidad tenía que hacer una obra de teatro, ahora lo contaré, y resulta que no encuentra que se la puede diseñar, y la que le han diseñado le parece horrorosa. Entonces el impresor le dice, bueno, conozco a uno que está empezando, pero no sé si te gustará. Bueno, vale, pues encárgasela, si me gusta, pues bien. Entonces, cuando él trajo la obra, la primera obra, lo hace famosísimo, o sea, y el impresor se queda muerto de buen gusto, y Sarah Bernhardt le dice, oye, te voy a contratar en exclusividad, vas a trabajar solamente para mí. Pero después él tiene también, él era muy amante de la familia, de su pareja, de su hijo, era un hombre muy dulce, muy a lo suyo, muy, ¿cómo diría yo?, para ser artista, estar en París de esa época. Estaba Picasso en Company, era una persona, creo que todo esto ocurre en el año 1995, él no quería nada más que tener su familia y tal, y tener un dinerito. Entonces el impresor lo contrata también para que trabaje para él, tiene un sueldo, tiene la exclusividad de Sarah Bernhardt. Para Sarah Bernhardt no solamente le hace los carteles, que son una maravilla, una preciosidad, sino vestuario, puesta en escena, yo qué sé. Y después esto, digamos, prende como el fuego
y visita Estados Unidos porque va a llevar su obra allí de exposición. Y entonces, pues varios artistas que se han enterado de lo de Sara Berna y le ha parecido precioso, porque mirad, ahora hay otro tipo de arte que son estos afiches que se colocan en las paredes, anunciando que va a haber una obra de teatro, anunciando cualquier cosa, que lo está diseñando él. Y él va a hacer también diseño de joyería. Es una pasada. Mirad, habéis visto montones de veces su obra, lo que pasa es que no sabéis que es suya. Y yo lo he puesto en mi blog. Es una monería. Pero es bizantino, yo lo veo bizantino a tope, lo mismo que el Art Deco lo veo egipcio, pero 100%, con variedades, en fin, según el lugar. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito y después conforme me vaya acordando de cosas, porque me leo montones de cosas antes de venir aquí. Yo realmente Muja lo conocía, como os digo siempre, pero claro, yo conozco al artista, no conozco al individuo. Y aunque en el caso de los artistas, mira, aunque parece que os estoy contando su vida, que se la estoy contando, es que son transparentes, son espejos, porque el artista es todo lo contrario. Si está deprimido lo muestra, si está eufórico lo muestra. Me imagino que todas las profesiones pasará lo mismo, pero la mayoría de profesiones, la mayoría de la gente, si está enfermo lo disimula. Es como si, a mí eso siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? O sea, es como decir, mira, tonto este que le duele no sé qué o que se queja de no sé cuánto, pero si yo creo que es muy saludable quejarse, que nos aguanten, lo mismo que nosotros aguantamos a los demás, incluso es saludable psicológicamente, pero parece como si tuvieran la culpa de estar enfermo. En fin, no quiero aburriros con mis disquisiciones. En fin, voy a contaros un poquito lo que ha sido esta exposición y conforme me vaya acordando cosas de Buja, porque hay muchísimas cosas en su vida muy interesantes, bueno, realmente él es el Art Nouveau y el principio del Art Deco, es el cartelista por excelencia, pero lo que quiere poner en valor su nieto es que no solamente fue eso. Él conoce a Steinbeck y entonces se hace de la teosofía, y la teosofía está muy de moda en esta época, casi todos los artistas, y además está muy de moda en todos los hogares burgueses. Se reúne la gente y habla es una mística. Y entonces este señor fue bohemio, fue místico, fue filósofo, pero sobre todo fue un buen padre de familia, un buen marido que todo el mundo lo recuerda con muchísimo amor. Bueno, entonces lo que os cuento hoy es una exposición que hay en la Galería Nacional de Praga, en las Caballerizas, y lo que se ve es la colección de la familia de Mucha, para delimitar mejor el concepto que se tiene de este señor a no sé si 150 años de su nacimiento aproximadamente, yo creo que puede que más. Pues, realmente lo que no quieren es que se quede en el cartelista del inventor de la Nouveau. Él influye muchísimo en todas las vanguardias. Muja no os podéis imaginar. Pero la familia lo que quiere es mostrar que fue eso y algo más. Mostrar facetas ignoradas. Y es uno de los primeros exponentes del Art Nouveau, como os he dicho, en el París modernista. En París se hace famosísimo. El nieto dice que es como si junta a los Beatles y a los Rolling Stones en los años 60, que se hizo increíblemente famoso. Y él lo que quería era tener su familia bien. Y entonces el dinero lo cuenta él, le dio alas para volar. Bueno, el París de esta época es un París donde florece el dinero, el progreso, y era como el centro del mundo. Aunque su trabajo más conocido sea... realmente lo más conocido de él son los carteles que hoy día lo habréis visto en diseño de las teterías, en los pisos de estudiantes, pero lo que pasa es que montones de imágenes las vemos, pero no sabemos de quiénes son. Pero su obra son también grandes lienzos, son esculturas, son diseños. A mí la joyería que tiene me vuelve loca, sí. Me parece excepcional. Bueno, más allá del artista se esconde la figura de un místico masón que era gran maestre de Oriente, y un hombre con preocupaciones filosóficas muchísimas. Era muy sensible y además muy profundo también. En su faceta política defiende la libertad de los checos frente al dominio de los Habsburgo, y en sus últimos trabajos, como la épica elevada, sueña con la unión de todos los pueblos eslavos, pobrecillos los pueblos eslavos que los machacan en las guerras mundiales, por el progreso de la especie humana. Una exposición en la antigua caballeriza del Castillo de Praga, actualmente parte de la Galería Nacional, reúne más de 200 piezas, que es esta exposición de la colección de la familia de Alphonse Mucha.
que nace en 1860 y muere en 1939. Pues sí, son 140, 160 años, madre mía. Pero sus herederos han sabido hacerlo bien, ¿eh? Han sabido gestionar muy bien su patrimonio para delimitar mejor su figura. Dice John Muja, nieto del artista y presidente de la fundación, lo fue su padre, primero Gilles, que lo hizo muy bien. El objetivo de la exposición es mostrar la obra de mi abuelo y cumplir uno de los objetivos de la Fundación Muja, dinamitar la idea de que era un simple afichista. Los afiches son los carteles que se pegan, porque era eso y mucho más. Queremos celebrar su posición como checo, europeo y ciudadano del mundo. Y mostrar que era un... He puesto entrevistas del nieto, y mostrar en inglés que era un gran pintor, sí, pero también era un filósofo y era un grandísimo artista. Muy completo, estoy de acuerdo. En ocasiones, yo es que creo que no hay nada por generación espontánea. O sea, cuando este señor, Sara Berna, le pide una cosa y se quedan todos alucinando de lo bonita, de lo hermosa, del buen gusto, pues es que llevaba ya mucho sedimento, llevaba ya mucho camino recorrido, desde la primera infancia hasta dibujando. Ay, estos son los directos, ¿eh? No estornudar allí, que si no, lleno la cámara. Bueno, Muja es acusado de publicista, de superficial, de decadente y practicante de mera arte decorativa. Es que siempre ha habido una historia con las bellas artes y la artesanía, que a mí me parece una tontería antes y ahora. O exponente del mal gusto doméstico. Bueno, una caricatura de un modernismo anquilosado antes de la explosión de las vanguardias. En la muestra, en esta exposición, se pueden ver las obras de Muja, póster o lienzos, de verdad que no os podéis imaginar las de veces que la habéis visto. Incluso joyas, retratos de familias realizados por el propio artista, fotografías, escritos. Sabéis que está, ya me estoy acordando de cosas, está por España, está en la Mezquita, está en Granada, en la Alhambra, le encantó España, está en Madrid, un montón de sitios porque le habían encargado en París que hiciera un trabajo y hace acuarelas así rápidas, pero resulta que su contratador se muere y entonces pues tiene que volver a casa porque si no, no le pagan lo que va a trabajar, pero contó que España le encantaba. Y entonces un señor de la aduana con mucho celo le abre la máquina y le vela todas las fotografías, porque le gustaba mucho hacer fotografías y hacer experimentos con la fotografía. Tener en cuenta que la fotografía está funcionando prácticamente desde, creo que en 1850, cosas así. Quiero decir que todos los artistas están fascinados con ese soporte. Bueno, él diseña también joyas diseñadas por él. Bueno, su fama explota en el fin del siglo, en el tránsito que hay del 19 al 20, donde se muda para buscarse la vida, atraído por París, por supuesto, que era el centro de la cultura de la época, y donde hace amistad con figuras como Gauguin o Strindberg. Ambos le influyen muchísimo. Parte de una comunidad de artistas que se reúnen alrededor de la crepería de Madame Charlotte. Dice John Musha, el nieto, era la primera vez que el arte no estaba reservado para ricos o aristócratas, sino que se encontraba en los pósteres que estaban en las paredes. Bueno, en París los carteles, estamos en plena Belle Époque, como forma de que se mezcla publicidad y expresión artística, había tomado buena parte del espacio público. Se hizo famosísimo en 2 días. Lo he dicho 100 veces, lo diré más, pero es que se hizo muy famoso, influyó en todo, generando, él hizo muchísimo, pero es que influyó en el resto de artes, de artistas y todo. Porque genera una nueva cultura visual, pero Sara Bernard no le gustaban los diseños, como he contado antes, del anuncio de su obra Gismonda, y entonces le dice al impresor Le Messier que desesperado llama Muja porque todos los ilustradores están de vacaciones, que están en plena Navidad. Y este que estaba canino, pues dice, sí, 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 atrapa, que te hago lo que tú quieras. Dice el nieto, cuando el impresor vio el trabajo de mi abuelo, se quedó en shock. Su trabajo se hizo tan famoso que en Francia el Art Nouveau le llamó estilo Muja, antes de la creación del término. Es un estilo muy elegante que combina, todo esto lo dice el nieto, lánguidas finas figuras femeninas, aires mitológicos, la inspiración de la naturaleza y la mezcla de culturas, celta, japonesa, gótica y griega. No, bizantina. Eh, bueno, utiliza tonos muy apagados, tonos pastelitas, eso es muy... Se usa no solo para anunciar no solamente obras teatrales, sino también, yo que sé, el Moet Chandon lo anuncia, lo contrata Muja, también hace papel de fumar, licores, porque hay también un boom
del siglo XX, de la modernidad, de lo que ha sido ¿cómo se dice?, la revolución industrial, que pasa a ser ya algo que está institucionalizado, ¿no? Y entonces se tienen que publicitar, yo qué sé. Entonces aquí esta mujer que hace carteles para champán, para galletas, bicicletas, etcétera, para publicitarlo. Es contratado por el impresor Champenois con un sueldo fijo, como he dicho, un sueldo fijo mensual que le proporciona la estabilidad que ansía para tener su familia, y se convierte en una grandísima celebridad, y su estética también es la de l'Art Nouveau, y se difunde mediante eventos, o sea, como teatro, eventos de alcance mundial, en la exposición de París de 1900. El Art Deco fue en exposición en París 1925, este es en 1900. Allí estuvo mi bisabuelo, que tenía 18 años, que le dieron una beca. Se fue con sus diseños, pobrecito mío. Bueno, yo felicísima de que fuera tan creativo. Lo he contado algunas veces, lo cuento a otras más. Mi ciudad, una ciudad, era un poblachón africano, 3 horas de África. Madrid estaba muy lejos, entonces pensaron en el ayuntamiento, la diputación. Ay, nuestros jóvenes promesas que emigran y están al margen de todo porque estamos tan lejos y nadie se acuerda de nosotros. ¿Y si hacemos una beca y los mandamos a París? En 1900. Y entonces, pues le dijeron a la Escuela de Arte, que era la más grande de España, una escuela de arte preciosa, que seleccionara 2 alumnos, los más valiosos, que pintaran bien, dibujaran bien, esculpieran bien. El primero mi abuelo, mi bisabuelo, y bueno, y después otro más. Pero como eran niños sencillos que estaban haciendo, porque te permitía la escuela de arte hacer el bachiller, y que es el actual, ¿cómo se dice?, Instituto Celia Viña, te permitía aprender un oficio y estudiar, para que si emigraban y tal, pues tuvieran una cualificación y no fueran por ahí hechos polvo. Bueno, conclusión, mi abuelo y otro. Y como eran muchachillos jóvenes, eran de Berja, mi abuelo era de Berja, mi bisabuelo, perdón, pues dijeron, pero tantísimo dinero para ir a París y no necesitamos, con menos vamos. Y entonces les dijo a los que le daban la beca que por favor, que cogieran, me parece que 8 más. Como eran pobrecillos, pues le parecía mucho dinero. Y entonces la beca, efectivamente, seleccionaron muchísima más gente. En vez de ir con más dinero, fueron más modestos y se fueron a ver al que fue al presidente de la Primera República Española, uno de los presidentes, Nicolás Salmerón, que estaba exiliado en Pou. Y dice él que fue mi bisabuelo, que fue lo mejor del viaje, porque lo abrazaron y pasaron un día que estaba ya muy viejito, se moriría al poco tiempo, y se puso felicísimo de que 10 muchachillos, porque eran adolescentes, que iban a París, no sé, se pararon un día o dos, se gastaron ahí el presupuesto, y después se fueron con diseños suyos a la feria de 1900 de París. Les encantó y le dieron como un diploma y unos premiecillos, y estaban muy contentos, eran chavalillos, y bueno. Después mi abuelo se enamoró y lo que hizo se dedicó a la ebanistería. Era un grandísimo artista, pero tuvo 8 hijos y entonces pues buscó una de las cosas que sabía hacer, que eran muebles, y había una grandísima demanda, pues se dedicó a hacer eso. Y a mí me emociona porque ahora mismo tengo un mueble de él que ahora mismo no se ve demasiado, otro día lo enseñaré, porque que no era mío, que era de un familiar, y me lo ha dado. Y entonces sus muebles son como las esculturas, pone Almería 1911, o sea, su firma en una plaquita me parece de un buen gusto. Claro, estos muebles macizos han aguantado guerras civiles, posguerras, de toda la vida, y por haber, todavía siguen dando batalla, porque no tiene un clavo, ni una púa, ni nada. Están hechos por un buen artista. Bueno, ay, madre mía. Bueno, Muja, sigamos con Muja. Su fama es equiparable, dice el nieto, a la suma de los Stones y los Beatles en 1960. Así se demuestra en los titulares, en el recibimiento que encuentra cuando él va a los Estados Unidos, donde enseña de forma regular en el Instituto de Arte de Chicago. Chicago siempre fue artísticamente muy dinámico. De hecho, fueron también los inventores del skyline, los rascacielos, porque cuando se les quemó ha sido gente de muchísima iniciativa. Allí los irlandeses, los alemanes, yo qué sé, todo el pupurri de gente que hay. Pero siempre han sido, siempre, yo creo que incluso, bueno, hace muchísimos pósteres y trabaja para otras actrices célebres allí en Estados Unidos, como
iban a pasarse temporada de Estados Unidos porque daba mucho cash money. Leslie Carter y Maud Adams. Para Leslie Carter le pide que le hagan no solamente carteles, sino que también puesta en escena, ropa. Y llega un momento en que ella, que era la que estaba financiando los proyectos, se arruina de tanto que invierte. Bueno, la Checoslovaquia comunista se crea la idea de que Muja es decadente. ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? Decadente burgués, sin ningún valor. El hijo de Alphonse, Giri, es realmente el que promociona a su padre. Muja es encarcelado tras ser acusado de espionaje. El hijo Giri, según su hijo John, el que lleva ahora mismo la fundación, que era totalmente falso, era una manera de desprestigiarlo porque estaban yendo a más, estaban teniendo una buena gestión de la, ¿cómo se dice?, de la fundación del padre, pero la familia consigue mantener el legado y reunir, comprar muchas más obras que estaban en manos de coleccionistas. O sea, han hecho una buenísima gestión. Explica el presidente de la fundación, cuya vida laboral se transcurrió en la City inglesa, porque se crió en Inglaterra. El padre aprovechó el tirón que había en los 60 y se fue toda la familia para allá. Porque en Inglaterra les encanta Muja porque tiene mucho que ver con el art and craft inglés. Bueno, y los, ¿cómo se llama? Los prerrafaelistas, toda esa época que para ellos es como la época dorada, la verdad es que son preciosos y de buen gusto. Y él ha trabajado en la banca internacional londinense, dice, donde hemos podido comprar obras, las hemos comprado y gastamos una fortuna en la conservación. Pero el nieto también está gestionando muy bien. El interés por Muja crece en Reino Unido en los 60 con la huerta del Art Nouveau, la llegada del Flower Power. Yo amo la guerra, digo, amo el amor, no la guerra. Y una gran exposición en el Victorian and Albert Museum de Londres y acaba influenciando a la corriente como el pop, el cómic tan en boga en esa época o el manga japonés. Es cuando el hijo de Muja empieza a organizar muestras por todo el mundo y crea la fundación, el Giri. La amistad con Giri vio que Checoslovaquia tenía un poco que rascar, todo se ha dicho. Son listos como demonios, La amistad con Strindberg en sus primeros compases en el París, ay, que me pica un ojo, de artista y poeta, le empuja mucho a Muja a meterse en el mundo místico, pues el escritor sueco estaba muy interesado en las facetas ocultistas de la teosofía, que era en aquella época tenía un éxito total, que era una especie de religión esotérica, sincrética y alucinada, creada en el siglo XIX por Madame Blavatsky, y que tenía como muchísimo éxito en los hogares burgueses a finales del siglo XIX, las sesiones de espiritismo que se hacían. Yo creo que todavía se sigue la teosofía, es que es muy bonita, y era como un divertimento común de esta clase. Bueno, las conversaciones con Strindberg le inspiran, y Strindberg, para que no lo sepas, es un escritor alucinante, le inspiran en la noción de las fuerzas misteriosas. Eso tiene mucha influencia también de la mujer esta sueca, la teosofía, que fue realmente la primera abstracta y que no se la ha tenido, ahora mismo se está introduciendo la historia, realmente se ha hecho, se ha dicho que era el ruso realmente, pero no, era ella y bastantes años antes. Bueno, las fuerzas misteriosas que guían nuestra vida de las personas y que aparecen en algunas de las obras, dice el nieto. El misticismo es muy importante para él y hay numerosas fotografías donde se aprecia la cantidad de temas místicos en los que está involucrado, sobre los que diseña. Eso lo lleva a convertirse en masón. En 1898, Muja ingresa en la logia masónica, donde va a progresar, del Gran Oriente francés y se empapa de absorbe sus creencias. También eran el progreso los masones en aquella época. Mi abuelo eran también, mi bisabuelo, eso que he contado, era también masón y lo represaliaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y por parte de la otra familia era el gran maestre de Oriente que le tocó irse a Tánger porque si no... Bueno, y eran todos emprendedores y, en fin, eran... tienen rituales. Bueno, el artista llega a la conclusión de que la especie humana, que estamos ya al final de su vida, radica en tres virtudes, que son la belleza, el amor y la verdad. A su regreso a Checoslovaquia, en 1918, Muja solo diseña algunos de los primeros sellos, billetes del nuevo Estado, después de la Primera Guerra Mundial. Ya es una nación y él está feliz como una perdiz. Y contribuye también al asentamiento de la masonería en aquel país donde ha sido perseguido por los Habsburgo, y colabora en la causa con multitud de ilustraciones y diseños. Parte de su obra
espiritual de Mucha se puede ver en el libro ilustrado Le Pater, publicado en 1899, considerado una obra maestra del simbolismo, con la que considera su obra definitiva, la serie de los 20 grandes lienzos llamada Épica Eslava. O sea, él aspiraba a crear, él aspira a unir espiritualmente a los pueblos eslavos y quiere poner relieve en el arte como forma de diseminar esta idea filosófica y como motor de progreso, de paz, que los pueblos eslavos menudo destino tuvieron. Uno de sus grandes proyectos finales de corte filosófico fue iniciado en 1936 cuando se acerca la Segunda Guerra Mundial. Y es la idea de un gran monumento para la humanidad, un tríptico que incluye la era de la razón, la era de la sabiduría y la era del amor. Era una persona de verdad de buenos sentimientos y que nunca, de hecho sus descendientes lo adoran y que nunca pasa de los bocetos preliminares, dice su nieto. Era la última destilación de su filosofía artística, de aquello que quería expresar. Bueno, razón, sabiduría y amor, que eran los tres pilares que él tenía, los tres atributos principales. Como Muja veía al ser humano. Bueno, la historia del siglo XX, plagada de guerras que implican a los pueblos eslavos, pues le llevan la contraria. Su querida Checoslovaquia, cuya independencia no dura ni 20 años, cae en manos de los nazis y luego en manos de Stalin. Dice el nieto, cuando llegan los nazis lo tienen todo en contra. Es eslavo, es un gran maestre de la masonería y es un gran artista nacional. Muja es uno de los primeros detenidos por la Gestapo, es un hombre ya de 80 años y fallece poco después de una neumonía del soponcio que le da. El 14 de julio de 1939, solo a 10 días de cumplir 79 años. Espero que os haya gustado, por favor, ir a ver el blog, que os va a encantar. Hasta mañana.